curso en el tiempo que se había fijado, eran 20 horas, de manera que nosotros íbamos como demasiado tranquilos, y la verdad es que no podíamos marchar a ese ritmo eh, tan costeño, ¿no? Un ritmo, eh, tómalo suave, ¿no? Eh, y era el ritmo que a mí me gusta, porque es el ritmo que uno puede discutir con la gente, puede intercambiar ideas y no tiene que estar hablando todo el tiempo, en fin. Pero realmente tenemos que cumplir con lo establecido, y eso no obsta para pensar que el día de mañana podamos tener unos desarrollos de este curso en aspectos particulares de la historia de Colombia, o volver a mirar el tema en términos generales como lo estamos mirando ahora. En fin, no es excluyente que podamos volver nuevamente a trabajar con ustedes los temas de la historia. Yo estaba muy contento y muy satisfecho con ustedes, y por eso insistí mucho en que teníamos que terminar, que no podíamos quedar simplemente en punta. Además que de acuerdo al programa, yo tenía 20 horas, no tenía 16, sino 20 años, 20 horas. Entonces ya antier, pues, ayer, perdón, ya la idea era terminar el curso eh, eh, sin haberlo concluido con ustedes, era comenzar el otro curso sin haber terminado con ustedes, y yo pues lo planteé que era necesario que termináramos, ¿no? Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a eh, tratar de concluir el programa, lo que habíamos visto, lo que yo les había indicado a ustedes como programa de la materia. Infortunadamente, como digo, para poder terminar la materia, pues vamos a tener que hablar todo el tiempo. Eh, Tal vez podemos dejar un espacio al final para preguntas, para inquietudes, etcétera. Pero, pues infortunadamente vamos a tener mm, que trabajar un poco a las volandas, y prácticamente un, una intervención eh, seguida, ¿no? Sin mayores interrupciones de quien les habla. Bien, vamos a mirar muy rápidamente con un esquema de la historia de Colombia, ¿no? Para ubicarnos en lo que a continuación vamos a ver. Entonces, está claro que la primera etapa de la historia de Colombia pues sería la historia de nuestros aborígenes originarios, ¿no? Etapa que no hemos podido hacer porque no teníamos tiempo. Luego la etapa de la conquista y la colonia españolas. Después la etapa de la república. En la etapa de la república hemos señalado varios momentos. Un primer momento, que es el momento en el cual, después de la independencia, tenemos unas instituciones políticas que siguen el modelo liberal, en teoría, el modelo liberal, separación de los poderes a través de una constitución, libertades públicas, sistemas electorales restringidos, como ocurría en todas las democracias en ese momento, en Estados Unidos, en Inglaterra, como había ocurrido en la Revolución Francesa. Solamente podían votar los que tenían bienes de fortuna. Y en general, ese primer periodo de la República pues fue un periodo fundamentalmente que podríamos llamar conservador. Conservador, ¿por qué? Porque se mantuvieron en general las instituciones coloniales, la integración iglesia-estado, la ausencia pues de libertades ciudadanas muy restringidas, el problema de un Estado centralizado y fuerte, eh, el establecimiento, el mantenimiento de instituciones coloniales como los monopolios del tabaco y el aguardiente, el régimen de aduanas colonial, los impuestos a las importaciones, el sistema de mayorazgos, es decir, solamente heredaban los hijos mayores,
los privilegios de la iglesia en materia de tener sus propios tribunales, en materia de la posesión territorial que tenía la iglesia. En fin, ese periodo conservador. Viene después el periodo liberal. El periodo liberal que va de 1849 a 1885. Ese periodo liberal va a estar caracterizado por el nacimiento de los dos grandes partidos que van a dominar la historia política de Colombia durante 160 años aproximadamente. El Partido Liberal, que se va a presentar como el partido de la anticolonia, es decir, un partido que va a desmontar las instituciones coloniales, como el patronato regio, la que garantiza la integración iglesia-estado, la libertad religiosa, las libertades de prensa, las libertades de conciencia y de cultos, la libertad, el derecho a la rebelión y por lo tanto el comercio libre de armas para garantizar que las personas, si hay una tiranía, se puedan levantar contra el poder opresivo, los derechos y garantías del debido proceso, el juicio mediante jurados, las penas mínimas en caso de imposición de sanciones a las personas por delitos, en fin, toda una serie, y desde luego una autonomía de las regiones que caminaba hacia el federalismo. Desde el punto de vista político, por supuesto, el voto universal es una reivindicación clarísima del Partido Liberal. Y desde luego, lo más significativo, la supresión de la horrenda institución de la esclavitud. Esas ideas del Partido Liberal pues van a ser contrapuestas por un partido conservador que van a ser también por esta misma época, 1849, el programa de Ospina y de Caro, José Eusebio, no Miguel Antonio, José Eusebio, el papá de Miguel Antonio, y Mariano Ospina Rodríguez. Un partido que va a defender los privilegios de la iglesia, un partido que va a defender un Estado fuerte, un partido que no va a ser favorable ni mucho menos al federalismo, un partido que va a establecer libertades limitadas por razón de las buenas costumbres o las creencias religiosas, y por supuesto va a estar en contra del divorcio, va a estar en contra del matrimonio civil, y va a estar en contra de que se hable de unos cementerios en manos del Estado, y va a estar en contra de una educación laica, etc. Ahí tenemos los dos polos políticos. Y todo este periodo liberal, que va de 1849 a 1885, va a tener tres grandes constituciones, constituciones en las cuales se va a plasmar todo ese ideario liberal. Van a ser constituciones liberales, van a ser constituciones libertarias en lo fundamental. Y finalmente, todo ese proceso va a culminar con la derrota del liberalismo en 1885 con el señor Núñez, el señor Caro, que se unen para acabar con la constitución, la última constitución liberal, que es la constitución de 1863, que es la constitución, como hemos dicho, la más liberal de toda la historia del país y la más liberal seguramente del mundo, según algunos. Acaban con esa constitución y entonces tenemos un régimen que se impone allí con Caro y Núñez, que es el centralismo, que es la expropiación de los bienes de los departamentos y de los municipios, que es otra vez la enseñanza clerical, es otra vez el dominio de la iglesia en la vida política y social del país, la supresión del matrimonio civil, del divorcio, es el establecimiento de la educación católica en los establecimientos de enseñanza, se acaba la educación laica, se proclama la religión católica como la religión del Estado, se considera que las comunidades indígenas son comunidades de salvajes a las cuales hay que visibilizar, y se establece un rígido centralismo político que tiene como eje un presidente supremamente fuerte, supremamente poderoso, un Congreso muy débil, etc.
Bien, y ese es el momento, pues, de derrota de las ideas liberales. Viene después entonces todo este periodo conservador, la hegemonía conservadora, que va a durar de 1885 hasta 1930. Hegemonía conservadora en la cual, a pesar de todo, vamos a tener la reforma del año 10, 1910, reforma a la Constitución que va a romperle las vértebras más autoritarias a la Constitución del 86. Entonces vamos a tener una Corte Suprema que va a controlar las leyes del Congreso cuando sean inconstitucionales. Vamos a tener un Consejo de Estado que va a controlar los decretos del gobierno cuando sean contrarios a la Constitución y a la ley. Vamos a tener un Congreso que se va a reunir anualmente y no como en la Constitución del 86, cada 2 años. Vamos a tener un presidente que va a durar 4 años y no 6. Vamos a tener entonces unos sistemas de control sobre el presidente a través de un procurador y a través de la misma Corte Suprema, a través del control constitucional. Eh, en fin, bueno, el estado de sitio que lo utilizó Núñez y lo utilizó Caro para aplastar a la oposición. Ese estado de sitio va a ser controlado por la Corte Suprema, los decretos que dicta el presidente en estado de sitio, etcétera. Esa reforma es muy importante porque es la reforma que permitió que esa constitución autoritaria pues subsistiera, pudiera subsistir prácticamente los 100 años y pico que duró. Bien, entramos hoy en lo que se llamó la República Liberal. La República Liberal va a durar entre 1930 y 1946. La República Liberal va a sustituir a un régimen hegemónico conservador que había durado 45 años. Y eso va a ocurrir porque el Partido Conservador se va a dividir, va a tener dos candidatos. Por un lado, el general Vázquez Cobo, y por el que fue el papá del ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, un gran defensor de los derechos humanos, miembro de la Asamblea Constituyente, el doctor Vázquez Carrizosa. Su padre fue Vázquez Cobo, Alfredo Vázquez Cobo, que era candidato conservador entonces en el año 30, y el otro candidato que era el poeta Guillermo Valencia. Esa división del Partido Conservador va a permitir que gane el Partido Liberal las elecciones. Por primera vez en 45 años los liberales vuelven al poder. Y vuelven con el doctor Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera pues era un liberal, pero que había colaborado con los gobiernos conservadores, había sido embajador de Colombia en Washington, el gobierno conservador. Por lo tanto, era un hombre pues que no ofrecía muchas resistencias dentro del conservatismo y por eso seguramente los liberales, para no enfrentarse en forma radical a los conservadores, pues lanzaron el nombre de Olaya Herrera. Quiero aquí, pues así nos demoremos algo, contar una pequeña historia, un poco chistosa si quieren, de cómo se dio esta división conservadora. Durante la hegemonía conservadora, el candidato conservador lo definía Monseñor Herrera Restrepo, Bernardo Herrera Restrepo. Era el primado, es decir, el obispo de Bogotá, que se llama el primado, es decir, el primer obispo, el primado. Él era el que decía quién era el candidato. Monseñor Bernardo Herrera era un hombre fuerte, de un temperamento enérgico, y prácticamente era el jefe del Partido Conservador. Pero Monseñor Bernardo Herrera muere y lo sustituye su obispo coadjutor en el primado de la iglesia, el Monseñor Perdón. Monseñor Perdón. Monseñor Perdomo, que entiendo que está en un proceso de beatificación,
era un hombre mucho más débil, mucho más indeciso, con un temperamento menos fuerte que el de el Monseñor Herrera Restrepo. Y entonces cuando se presentan los dos candidatos, el Monseñor Perdomo duda, y a veces apoya al uno y a veces apoya al otro. Entonces se cuenta la historia de que un párroco recibe una instrucción del Monseñor Perdomo diciéndole, mire, usted tiene que decirle a los fieles que hay que apoyar al doctor Vázquez Cobo contra el poeta Guillermo Valencia. Entonces el párroco llega y le dice a los fieles, amadísimos hermanos, hemos recibido una recomendación de nuestro amado pastor, Monseñor Perdomo, en el sentido de que tenemos que apoyar la candidatura del general Vázquez Cobo, porque el otro candidato, que es el poeta Guillermo Valencia, es un masón, es un morfinómano, es un ateo. Entonces, muy bien. Pero al domingo siguiente, ¿no? Monseñor Perdomo ha cambiado de opinión y ha decidido apoyar al maestro Valencia. Entonces le manda una comunicación al párroco diciendo, mire, haga el favor, y le dice a los fieles que no, que hay que apoyar es al maestro Valencia y no a Vázquez Cobo. Entonces, claro, este pobre párroco dice, ¿yo qué hago? Entonces llega y le dice a los fieles en la homilía del domingo, les dice, amadísimos hermanos, he recibido una recomendación de nuestro amado pastor, yo realmente cometí una grave equivocación el domingo pasado, hay que respaldar como católicos es el poeta Guillermo Valencia, porque el que es un masón, el que es un ateo, es el que es un morfinómano, es el general Vázquez Cobo. Esa es una historia que demuestra lo siguiente, demuestra que dentro de la política de la época, el dominio ideológico del Partido Conservador ciertamente lo tenía la Iglesia Católica y en particular Monseñor Herrera Restrepo. Por eso los conservadores que pierden las elecciones en el año 30 frente a los liberales, entonces van a hablar de Monseñor Perdimos, no de Monseñor Perdomo, sino de Monseñor Perdimos. Perdieron las elecciones y entró el Partido Liberal. Bien, ¿qué hay que decir de este gobierno? Realmente el gobierno de Olaya Herrera no ofrece mayores cambios o mayores transformaciones, pero sí va a presentar una primera situación que va a tener unos desarrollos posteriores en la vida política del país y son las primeras confrontaciones violentas entre liberales y conservadores. Es decir, va a haber 200 muertos, por ejemplo, en 1931, 200 muertos de conservadores que los liberales matan, masacran, como una especie de retaliación de 45 años de dominio conservador. Y en el año 32 siguen las masacres. De manera que esta es una situación que después los conservadores van a cobrar cuentas, ¿no? En la violencia de la década 50-60. Las viejas cuentas de los homicidios, de los masacres, etcétera, que supuestamente los liberales habían cometido en la década del 30 en el gobierno de Olaya. Por supuesto, el gobierno de Olaya no tiene nada que ver en eso. Estos son movimientos espontáneos de venganzas, etcétera. Y es el momento en que Laureano Gómez surge a la vida política y se lanza a la oposición contra el gobierno liberal de Olaya. Aparecen también lo que se llamaron los Leopardos, que es un grupo de oradores muy famosos, conservadores, Silvio Villegas, eh, Alzate, Gilberto Alzate, Fernando Londoño, y Londoño, el papá de Londoño, que habla por la radio hablando barbaridades fascistas. Y este grupo de los Leopardos van a lanzar una retórica fascista muy de la época, en la época de Mussolini, y en la época de la ideología de Mussolini, que considera que la guerra
es la que fortalece a los pueblos, que la guerra es una fuerza creadora. Y eso es típico del fascismo y sobre todo del fascismo musuliniano, de Mussolini. La guerra es de la esencia de los pueblos, ¿no? Mm, y en la guerra se realiza la nacionalidad. Y esta es la retórica que estos tipos van a comenzar a manejar, que finalmente va a llegar a la violencia de la década de los 50. Por eso es tan peligroso el lenguaje de la guerra, porque es que el lenguaje de la guerra no se queda simplemente en las palabras. El lenguaje es capaz de producir efectos y realidades. La palabra produce efectos y realidades. Por eso, cuando comienza el Evangelio de San Juan, dice en el principio el Logos. El Logos es el que crea el universo. El Logos, la palabra. Logos es palabra en griego. Entonces, la palabra crea hechos. Es muy peligroso el lenguaje. Y ese es el lenguaje que utilizan estos leopardos y desde luego Laureano Gómez, que es un lenguaje virulento, etcétera, contra el Partido Liberal en el poder. Es la época también en que surge el Partido Comunista de Colombia. Inicialmente ese partido proviene de un partido que se llamó Partido Revolucionario Socialista, el Partido Revolucionario Socialista, que va a tener una figura muy importante, María Cano. María Cano es una mujer que va a movilizar masas obreras en todo el país, grandes manifestaciones. Es la ruptura con la imagen de la mujer que el catolicismo había implementado en Colombia y en el mundo, ¿sí? La mujer en el hogar, tejiendo y haciéndole la comida al marido y criando los hijos, ¿no? María Cano va a romper con ese paradigma de la mujer cristiana y va a ser una luchadora y va a ser una mujer que va a salir a las plazas públicas y va a movilizar masas de obreros en todo el país. Ese partido finalmente termina afiliándose a la Internacional Comunista que crea Lenin en Moscú, después de que se triunfa la revolución bolchevique en Rusia, y a partir de ese momento el Partido Revolucionario Socialista se va a convertir en Partido Comunista. ¿Sí? Bien, y surge en esta época también. Es un partido que va a tener mucha influencia, y sobre todo en la región del Tequendama, en Dinamarca, en la región de Biotá, y va a ser un partido que va a estimular, va a dirigir las luchas de los campesinos por la conquista de la tierra. Los campesinos sin tierra, explotados por los grandes terratenientes, van a tomar haciendas, van a tomar, van a hacer tomas de haciendas y de tierras, y entonces esas luchas las va a dirigir el Partido Comunista en esa época. Y es su fuerza fundamental, esa va a ser la fuerza del Partido Comunista, va a ser la región de Tequendama, Tocá, Jacopí, etc. Son regiones que se van en las cuales va a haber una reforma agraria, digamos, de hecho, a través de esta movilización que estimula el Partido Comunista. Bien, y entramos en el gobierno de la Revolución en Marcha, el gobierno de López Pumarejo. Este gobierno, que va a ser de 1934 al 38, sin duda alguna es un gobierno que va a colocar al país en la modernidad. Es decir, es un país, es un gobierno que va a hacer unos cambios profundos, importantes, que sin duda alguna proyectan a López Pumarejo como el más importante presidente de Colombia del siglo XX. Y en la historia del país, sin duda alguna, su papel es el papel del más destacado presidente, sin duda alguna. Así hay que decir, contra lo que opinen los uribistas, ¿no? Bien, entonces López, ¿cuál es el papel de López? El papel de López va a ser de democratizar la sociedad colombiana. Y va a democratizar la sociedad colombiana en varios sentidos. Por un lado, va a promover, a través de una reforma constitucional, el voto universal. Ese voto universal que habíamos tenido
en la época de la República Liberal del siglo XIX, en las constituciones de 1853, 58, 63, y que el gobierno de Núñez y Caro había suprimido. El voto restringido había sido la característica de las hegemonías conservadoras, y luego ya tenemos aquí con López, volvemos nuevamente al voto universal. Se suprimen las restricciones por fortuna y por alfabetismo para poder ejercer el voto. Volvemos al voto universal que ya habíamos consagrado en el siglo XIX. La democratización significa también el que la mujer gane derechos. Todavía no tenemos el voto de la mujer, pero por primera vez en el Código Civil se va a reformar el Código Civil y se va a establecer que la mujer tiene derecho al manejo de su patrimonio. No necesita de la autorización del marido, ni de un hermano, ni del papá, ni de nadie para manejar sus bienes. Es decir, la mujer tiene plena disposición de sus bienes. Es titular de derechos civiles, en consecuencia. Y esto es, por supuesto, un cambio fundamental. La introducción de la educación laica, es decir, esto es otro elemento de la modernidad. Cuando teníamos una educación clerical, estábamos en la Edad Media. Habíamos logrado la educación laica en el siglo XIX con los gobiernos liberales. Había sido abolido, habíamos vuelto con Núñez y Caro a la educación religiosa y al control de la religión sobre la educación. Volvemos pues a la educación laica, se establece el registro civil, ya no son los párrocos los que expiden los documentos de bautismo, de nacimiento, de muerte, de matrimonio, sino es el registro civil que lo maneja el Estado. Eh, el impuesto de renta, que va a ser otro de los temas de conflicto tremendo con las oligarquías de este país, el impuesto de renta progresivo y de acuerdo a los ingresos de las personas. Es una de las grandes conquistas del liberalismo de la Revolución en Marcha y que va a tener una oposición terrible por parte de los conservadores. ¿Y por qué lo puede hacer López? Porque Laureano Gómez, como se lanza a una oposición radical contra el Partido Liberal, cuando llegan las elecciones presidenciales del año 34, decide que el Partido Conservador no va a participar en elecciones y por eso entonces López sale elegido presidente sin ningún problema y el Congreso es de mayoría, es unánimemente, mejor dicho. El Congreso es todo liberal. Por eso López puede hacer grandes reformas a través del Congreso porque tiene la totalidad del Congreso conformado por liberales. Una de las cosas que va a caracterizar a López, sin duda alguna, es su apoyo a la clase obrera, va a estimular el sindicalismo, es decir, va a favorecer que los obreros se organicen en sindicatos, se va a consagrar el derecho a la huelga en la reforma de 1936. Hasta ese momento la huelga era considerada un delito y era sancionada como delito en la legislación conservadora. Se va a crear la CTC, la primera central obrera, que es una central que va a dirigir el Partido Liberal, pero donde van a entrar también miembros del Partido Comunista. Entonces, la dirigencia de esa central obrera está compartida con mayoría liberal, pero con una presencia importante del Partido Comunista en su dirección. López va a aparecer, ustedes busquen las fotos, va a aparecer en los 1 de mayo con los obreros, ¿no? Frente en el Palacio de la Carrera, el antiguo Palacio, Palacio de Nariño, que se llamaba antiguamente el Palacio de la Carrera Séptima. Allí van a ver ustedes a López los 1 de mayo dando sus discursos frente a la clase obrera. Los ministros de Trabajo asisten a los congresos obreros, ¿no? Y el partido y el gobierno va a ser un gobierno muy favorable a las reivindicaciones obreras
a los paros y a las movilizaciones obreras, cuando hay un paro en una empresa, etcétera, normalmente la actuación del gobierno va a ser a favor de la clase obrera en esos conflictos laborales. Si ustedes miran un poco el gobierno de López, lo van a ver muy parecido al gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, ¿no? Cuando uno encuentra que lo normal antes en Estados Unidos, cuando había un paro obrero, era que llegaba la policía a darle garrote a la gente y a destruir las carpas de los obreros que estaban afuera, que no querían trabajar. Entonces la policía llegaba a agredir y etc. Cuando llega Roosevelt, lo que va a encontrar usted es que llegan, son unos funcionarios del gobierno a buscar una conciliación, a buscar un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, y se acaba el garrote y se acaba la policía destruyendo las carpas de los huelguistas. Mm, y pues también este problema agrario de la toma de tierras, los conflictos en torno a la tierra que eran muy agudos antes del ascenso del Partido Liberal, van a tratar de ser solucionados a través de la ley 236, que es una especie de intento primero de reforma agraria que no va a prosperar, no va a prosperar. Realmente la idea de que unas personas que han ocupado una tierra y que han puesto a producir, etcétera, y que es tierra de otra persona y que esa persona va a aparecer como titular, etcétera, y va a reclamar la propiedad de esa tierra a pesar de que las mejoras las ha hecho otro, y ha trabajado esa tierra y le ha dado un enriquecimiento a esa propiedad. Finalmente, esa decisión de la ley 200 de 37, de que quien haya hecho mejoras en una tierra durante mucho tiempo, durante 20 años, o qué sé yo, y aparezca el dueño, el que se queda con la tierra es quien la ha trabajado. Eso aparentemente es un intento de solucionar los conflictos agrarios, pero lo que va a producir es todo lo contrario, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que están como parceros, que están como arrendatarios, entonces los propietarios de tierras, temerosos de que estas personas aleguen el día de mañana posesión porque han trabajado y porque han enriquecido con su trabajo la propiedad, van a reclamar entonces que se les adjudique la propiedad, entonces lo que hacen es echar a los arrendatarios, a los parceros, etc. Es decir, la ley 200 a la postre, con muy buenas intenciones, fue un fracaso. La reforma del año 36, y esto es bueno saberlo para quienes somos abogados, inicia lo que vamos a considerar después en la Constitución del 91 el Estado Social de Derecho. Porque por primera vez en la Constitución se va a decir que el Estado tiene unos fines sociales, es decir, unos fines de justicia social, de igualdad social, de respaldo a los más débiles dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Eso es lo que llaman fines sociales del Estado, que ya aparecen allí en la Constitución en 1936, en la famosa reforma del año 36. Se define la propiedad privada como función social, es decir, la propiedad no es un dominio absoluto como se entendía en el derecho romano y como se entendió en las primeras épocas del capitalismo europeo e igualmente en Colombia, tomado eso del código de Napoleón, etcétera, sino que la propiedad tiene que servir a la sociedad. Yo soy el dueño de la propiedad y no puedo decir simplemente que yo soy el dueño de comprar lo que me dé la gana y si la tengo en una situación de improductividad, como puede ocurrir con la tierra, eso no le importa a nadie. No, si la tierra no produce un beneficio para el resto de la sociedad, pues simplemente el titular de esa propiedad la va a perder. Va a perder. Eso es lo que llama función social de la propiedad. La propiedad está al servicio de los intereses de la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente la sociedad es la que enriquece mi propiedad. Cuando el Estado me hace una avenida al frente de mi casa, me valoró mi propiedad. ¿Y quién hizo eso? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues la sociedad, porque el Estado actúa a nombre de la sociedad. Entonces, la propiedad no es el resultado simplemente del trabajo individual,
sino que la propiedad también es el producto de la riqueza que la sociedad aporta a mi propiedad. Y por eso tengo que responder a la sociedad poniendo esa propiedad al servicio de la sociedad, poniéndola a producir, no dejándola inactiva. La propiedad social es una definición que trae la Constitución del 36 y que la conserva la Constitución de 1991 contra el querer de muchos constituyentes que querían suprimir esa definición. Por primera vez las minorías van a tener representación en los cuerpos colegiados y se ratifica los derechos civiles de la mujer, como ya lo mencionamos. En el gobierno de López comienza la negociación del famoso concordato con la iglesia, que se va a concretar en el gobierno siguiente de Eduardo Santos. Eduardo Santos, que es el tío, abuelo de Juan Manuel Santos. Eduardo Santos entonces va no a frenar las reformas de López, ni a desmontarlas, pero realmente durante el gobierno de López, de Santos, digamos que no hay un reformismo tan intenso como el que había iniciado López. Y el concordato se va a concluir en el gobierno de Santos y tiene la siguiente importancia, ya lo dijimos la vez pasada. Primero se desmonta esa famosa disposición que se había acordado por parte de Núñez en el año 87, en ese concordato del año 87, según el cual la iglesia tenía que recibir una indemnización por los bienes que le habían sido expropiados durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, después de la revolución de 1861-63, con la famosa desamortización de manos muertas. Eso se acaba en el concordato que se va a sellar en 1942 durante el gobierno de Eduardo Santos. Se va a establecer la libertad de culto, la iglesia va a aceptar la libertad de cultos, que no es la única religión, que no es una religión tampoco del Estado, ¿no? Oficial, sino que va a haber otras religiones y que tienen igual derecho a que se les proteja y se les garantice su existencia. Se va a garantizar la nacionalización de los cementerios, es decir, el Estado puede construir cementerios y no solamente la iglesia. Y se establece la disposición de que los jueces pueden decretar la separación de cuerpos, pero no el divorcio. Es decir, no se acepta todavía el divorcio. Y si alguien quiere divorciarse, eso va a durar hasta el gobierno de López Miquels en 1976. Si alguien quiere divorciarse, tiene que hacer la adjuración de su fe católica. Es decir, tiene que ir a donde el obispo y manifestar a través de un documento que renuncia a la Iglesia Católica. Y con eso entonces podría divorciarse. Es decir, esta es una situación en la cual va a mantenerse pues obligatoriedad prácticamente de que las personas permanezcan en unión con otras personas si ya no se entienden, si ya no se quieren, si ya no tienen las condiciones mínimas de convivencia, no, tienen que permanecer unidas. Y si se quieren divorciar y siguen siendo católicas, ¿no? Se les va a obligar a que tienen que hacer una adjuración de su fe, lo cual es violatorio de su conciencia y de su sentido de pertenencia a una creencia religiosa. Esto fue un atropello tremendo y va a durar hasta 1976, cuando se suscribe un nuevo concordato con la Iglesia Católica, con el Vaticano, que es el gobierno de la Iglesia Católica. Bien, el segundo gobierno de López Humarejo, después del gobierno de Santos, que como decimos no hubo mayores cambios ni mayores reformas, ya en este momento, cuando López termina su gobierno, es cuando se produce la famosa pausa, donde López dice que hay que parar las reformas, porque es un momento en el cual López ha tenido una oposición, hagan de cuenta la oposición que hizo Uribe al gobierno de Juan Manuel Santos en torno al tema de la paz y toda esta cosa. Más o menos algo así.
Eso fue una oposición radical, con todo tipo de improperios, de todo tipo de calumnias. Entonces, López, al final de su gobierno, y también la iglesia en contra, por supuesto, por la libertad de enseñanza, López decidió entonces hacer la pausa, lo que él llamó la pausa, es decir, parar la reforma. Cuando él llega al segundo gobierno, pues llega en la misma tónica de no hacer reformas, dejar la cosa quieta, no volver a tocar a la iglesia, ni tocar los intereses de los oligarcas, etcétera, dejar la cosa en el statu quo en que había quedado. Sin embargo, eh, López hace un gobierno más bien de tipo oligárquico, la verdad. Los ministros son todos miembros del sector financiero, banqueros, gente de la alta oligarquía del país. Es el segundo gobierno de López. Pero con todo y eso, el Partido Conservador y Laureano Gómez no cejan en su terrible oposición, eh, y, mm, y va a ocurrir una cosa que va a tener unas consecuencias posteriores muy importantes en la historia política y social y jurídica del país, a partir de un hecho poco risible, pero que va a tener consecuencias, y es el famoso golpe de Pasto. Eh, mm, López se traslada a Pasto para unos ejercicios militares y nada, pues no es una cuestión realmente muy importante. Y eso lo aprovecha un coronel, Diógenes Gil, para poner preso al presidente y es un golpe de Estado y obligarlo a renunciar. ¿Qué ha pasado? Lo siguiente, el, el, los gobiernos conservadores, durante la hegemonía conservadora, habían vinculado a los altos mandos del ejército personas que provenían de familias conservadoras. Es decir, el ejército estaba manejado por conservadores. Recuerden ustedes que en Colombia se establece el ejército profesional, es decir, un ejército que pasa por una academia y se forma como militar y aprende las tácticas militares, etcétera, en el gobierno del general Reyes, 1905. Antes los militares se formaban empíricamente, las revoluciones, las guerras civiles. Entonces cualquier tipo decía vamos para la guerra, entonces se llamaba general Uribe y se llamaba general Benjamín Herrera, pero nunca habían pasado por una escuela militar y eran militares improvisados. No, a partir de 1905 ya tenemos una escuela militar donde se van a formar los militares colombianos, va a venir una misión chilena. Los chilenos son los primeros que se organizan militarmente, han tenido una formación prusiana, ellos han tenido militares prusianos que los han formado, por eso la Guardia Presidencial colombiana todavía usa los cascos estilo prusiano, y ya los militares alemanes no usan, ya no los usan, pero era el ejército prusiano el que formó a los chilenos y fue ese ejército chileno con formación prusiana el que formó al ejército colombiano en la primera academia militar, la primera academia de guerra. Entonces, eso fue durante el gobierno conservador. Entonces los conservadores van a tener un control muy directo sobre el ejército, van a controlar quiénes ingresan a la escuela militar, que sean de familias conservadoras, etc. Entonces, el ejército prácticamente es conservador. Eso lleva a los liberales en la época del gobierno liberal a darle fuerza a la policía, a fortalecer a la policía contra el ejército. Y esa contraposición de ejército-policía, ustedes lo van a ver todavía hoy. Uno habla con los allá hacia afuera, dicen, el ejército, y la policía, y el ejército, y todos somos lo mismo. Y tal. Mentira. Todavía esa contraposición ejército-policía existe en el interior, ¿no? Mandos.
Entonces, los liberales van a fortalecer más a la policía. Esa situación de desmejora, llamémoslo así, del ejército y de privilegio para los policías, para la institución policial, crea un gran malestar dentro del ejército. Entonces, Diógenes Gil, este coronel, da ese golpe militar eh, y pone preso al presidente López en Pasto. Eh, ese golpe fracasa, el designado es Alberto Lleras, designado a la presidencia. Se ha suprimido la vicepresidencia, se suprimió la reforma de 1910, se crearon las designaturas, ya no hay vicepresidente, sino designaturas. El designado es Alberto Lleras. Alberto Lleras, entonces, que se dice que era el mejor locutor que tenía Colombia, una voz así muy sonora y brillante. Se dirige a la nación, inmediatamente llama a la lealtad a las fuerzas militares, etcétera. La clase obrera inmediatamente decreta un paro nacional para apoyar al presidente López. Entonces, ese golpe, digamos que fracasa porque no encuentra audiencia en el resto del ejército. Y ahí suceden cosas chistosas que no ocurren sino en Colombia y que tienen que ver un poco con la idea formalista de los colombianos, la idea legalista de los colombianos. Y es que para que el presidente López pueda renunciar, pues tiene que hacerlo en papel sellado. Y entonces resulta que se ponen, los militares buscan en todo Pasto donde consiguen papel sellado y no lo encuentran. Por eso entonces el presidente López no puede firmar la renuncia, ¿no? Como se lo están exigiendo los militares. Por el otro lado, unos camiones del ejército que tienen que llegar desde Cali para apoyar el golpe, se quedan parados porque les falla la gasolina, no tienen gasolina y se quedan parados en la mitad del camino. En fin, el golpe fracasa. ¿Cuáles son las consecuencias de ese golpe? Fuera de estas cosas chistosas y muy, muy colombianas, muy tropicales. El tema es que se convocan consejos de guerra para juzgar a los civiles, porque se encuentra que hubo personas de la oligarquía colombiana, de la oligarquía bogotana, conservadores que fomentaron, auspiciaron y tuvieron que ver con el golpe. Y se juzgan a través de consejos de guerra. Es la primera vez en la historia del siglo XX, y esto se va a repetir a lo largo de todo el Frente Nacional, donde los militares, consejos de guerra militares, van a juzgar a civiles y los van a condenar. Esa es la consecuencia de esto. Entonces, por primera vez en la historia del siglo XX, vamos a tener juicios, tribunales militares que juzgan a los civiles. Recuerden ustedes que en las concepciones liberales, los jueces civiles son los jueces naturales del ciudadano. Siempre en la concepción liberal de la democracia, los jueces naturales del ciudadano es el juez ordinario. Se rechazan los tribunales especiales. Y cuando se dice tribunales especiales, se está hablando de tribunales militares. Y eso es lo que va a ocurrir aquí a partir del golpe de Pasto. Y se va a repetir a lo largo de todo el Frente Nacional. Cada que se decreta el estado de sitio en Colombia, el estado de conmoción que llamamos hoy, se van a convocar tribunales militares para juzgar a los civiles por subversión, por asonada, por asociación para delinquir, por los delitos ordinarios que se quiera, juzgados los ciudadanos por mandos militares que van a asumir entonces el juzgamiento de los ciudadanos civiles. Y comienza ahí, ese es el problema. Bien. Eh, bien, en fin, después de esto, López va a renunciar a la presidencia, se va a retirar del poder y va a quedar en la presidencia Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo es la persona más cercana a López Pumarejo,
había sido periodista y en alguna época había militado en un grupo comunista de un polaco que era zapatero, formado en las ideas del marxismo, y ahí se forma Alberto Lleras. Después, claro, después habrá de hablar en contra del comunismo y todas estas cosas, pero se formó, fue ahí, en esta célula comunista de un zapatero, no me acuerdo ahora el nombre, polaco, de origen polaco. Bien, Alberto Lleras, que había llegado pues al gobierno designado por López, va a ocupar la presidencia y con Alberto Lleras vamos a tener una regresión totalmente contraria, ¿no?, al movimiento sindical. Es decir, con Alberto Lleras, eh, lo que había sido la política favorable a los sindicatos de López, etcétera, se va a echar atrás. En varios sentidos. Se va a despedir la ley sexta del 45, que prohíbe, entre otras cosas, las huelgas de solidaridad. Es decir, si una empresa entra en huelga y otra empresa eh, del mismo sector productivo, llamémoslo así, entra a apoyar esa huelga, eso se llama una huelga de solidaridad. Queda prohibida. Queda prohibida la huelga en los servicios públicos. Esa es la ley quinta, sexta del 45, con Alberto Lleras. Es decir, aquí hay un cambio total en la política frente al movimiento obrero. Por el otro lado, Alberto Lleras va a destruir al sindicato más poderoso en ese momento, que es el sindicato de Navenal, que es un sindicato que agrupa a los transportadores del río Magdalena. Es el momento en que el río Magdalena todavía tiene funcionalidad en Colombia, todavía se mueve la carga por el río Magdalena. Los transportadores están sindicalizados y es el sindicato más poderoso de la CTC. Entran en huelga y Alberto Lleras pone al ejército para que mueva los barcos, ¿no?, y derrota el movimiento sindical, les quita la personería jurídica, ¿no?, y prácticamente acaba con el sindicato. Es decir, Alberto Lleras, ¿no?, podríamos decir que asume una posición completamente contraria al movimiento popular obrero. Alberto Lleras facilita que hayan unas elecciones limpias, transparentes, y esas elecciones permiten que regrese al poder el Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez. Y comienza la violencia política. Y se reinicia la violencia política que ya habíamos visto en el gobierno de Olaya. Esta violencia política va a durar del año 46 más o menos, con el ascenso de Ospina, hasta 1960. Lo que llamó la violencia, la época de la violencia. Algún autor francés que ha trabajado el tema de la violencia en Colombia, Daniel Pecot, ha criticado ese concepto de la violencia y dice que la violencia se ha interpretado o la hemos interpretado o la han interpretado mejor las clases dirigentes del país como una especie de fuerza metafísica. Apareció por ahí y se expandió en todo el país y creó muertos y produjo unos desastres tremendos. No, la violencia tiene unos sujetos, unos agentes que la provocan. Fue que cuando vino el Frente Nacional, ahí sí perdonamos todo, ahí sí olvidamos todo. Fíjense ustedes las inconsecuencias de estas clases dirigentes. No fueron capaces de perdonar, de olvidar las barbaridades que hicieron las FARC para buscar la paz. Pero cuando ellos hicieron la violencia, cuando ellos llevaron al pueblo a enfrentarse y a masacrarse y a matarse, entonces ahí sí olvidaron todo. Ahí sí olvidaron todo. Y ellos fueron los agentes de la violencia.
y eso no es una fuerza metafísica que apareció por ahí de no se sabe dónde, ¿no? La provocaron. Yano Gómez la provocó. Y fue respondida por los liberales, por Carlos Lleras, por López, por Alberto Lleras. Todos ellos tuvieron que ver con la violencia. Todos ellos. Unos y otros. Pero cuando llega el Frente Nacional, eso todo se le echó tierra, se olvidó, aquí no hubo responsable, y entonces la violencia apareció como una cosa, una fuerza ahí extraterrestre, ¿no? Por eso pecó, con mucha razón, dice, no, no, eso no es una fuerza metafísica. O sea, tuvo unos agentes, tuvo unos productores de esa violencia. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que la posibilidad de que llegue el Partido Conservador al poder es porque se divide el Partido Liberal. Es el momento en que Jorge Eliezer Gaitán sale a la palestra. Claro, ya había estado como representante a la Cámara, había hecho el famoso debate de las bananeras en el año 26. Eh, eh, Había fundado el UNIR, un movimiento político que finalmente desmonta porque le hacen fraude todas las veces y vuelve al Partido Liberal. Había estado como ministro de Eduardo Santos, había sido por pocos meses alcalde de Bogotá, es decir, no era un desconocido. Pero en este momento, en el momento en que López ha decretado la pausa y ha desmontado todo el proceso de reformas que había iniciado, pues Gaitán sale a la palestra a buscar reiniciar los cambios y las transformaciones que el país necesita. Yo no me voy a dedicar aquí a hablar exactamente del programa de Gaitán. Uno podría decir exactamente que el programa de Gaitán era un programa de intervencionismo estatal en la economía. ¿Para buscar qué? Para buscar mayor justicia, para buscar mayor equilibrio social, para buscar que la empresa se ponga al servicio de los ciudadanos y no simplemente al servicio del enriquecimiento personal, etc. Intervencionismo está. Ahí no hay socialismo, ahí no hay comunismo, ahí no hay nada de eso. Pero obviamente, como siempre, las clases dirigentes en este país, privilegiados de siempre, pues van a atacar a Gaitán y van a decir que es un comunista, que lo que quiere es la socialización del país, que lo que quiere es un régimen como el régimen soviético, etcétera, etcétera. Bien, surge entonces Gaitán allí como una alternativa y el otro candidato es Gabriel Turbay, es una persona que en su momento también fue revolucionario, había sido fundador del Partido Revolucionario Socialista, con María Cano y con Torres Giraldo y con otros fundadores de ese partido, y después había ingresado al Partido Liberal. O sea que tampoco era una persona reaccionaria. Eh, Entre los dos, pues, se divide el Partido Liberal, se dividen los votos del liberalismo y gana Ospina Pérez, gana la presidencia. Aquí ocurre lo mismo que habían hecho los liberales en su momento con Olaya Herrera. Es decir, con los liberales lanzan un candidato que no ofrezca resistencias, etcétera, en el otro partido. Aquí los conservadores hacen lo mismo. No lanzan a Laureano Gómez, que es el líder indiscutible del Partido Conservador, que es el enemigo frontal de los liberales, que es la persona que dice que el Partido Liberal es el caballo de Troya que lleva el comunismo, por todas las reformas que había hecho López, que el Partido Liberal es un gran monstruo con una pequeña cabeza comunista. Y toda la literatura que maneja Gómez, que es una literatura confrontacional, es una literatura de guerra, es una literatura eh, que ha dicho en varias ocasiones que como la mayoría del electorado son liberales, y es el momento en que ha aparecido la cédula para identificarse en Colombia, y es con el documento con el cual se vota, Laureano Gómez comienza a lanzar la especie de que hay 1.800.000 cédulas falsas. Esas 1.800.000 cédulas falsas son los liberales, ¿no? Y es lo que comienza a ocurrir en Colombia. Comienzan los policías al servicio del régimen conservador
a detener a los liberales, a quitarles la cédula, ¿no? Y saben que, la persona es liberal porque en la cédula quedaba un sello de su votación cuando votaron por Olaya, cuando votaron por López, cuando votaron por Santos, y era el momento en que los conservadores no votaron. Que los conservadores recuerden que dijimos no votaron eh, para la elección de López, no votaron para la elección de Santos, se habían tenido, entonces quienes tuvieran sello de elecciones en las cuales había salido López y había salido Santos, etcétera, eran liberales y les quitaban la cédula. Las cédulas, en 1.800.000 cédulas falsas de las cuales hablaba Laureano Gómez. Exactamente. Bien. Para Laureano Gómez, ¿sí? Las reformas liberales eran reformas comunistas. Eran reformas comunistas. Bien, entonces, y claro, en eso también tiene la audiencia de la iglesia, que la iglesia estaba resentida por el matrimonio, pues por lo menos que los jueces pudieran separar de cuerpos, estaba en contra de la libertad de enseñanza, estaba en contra de que se hubiera acabado con las reparaciones y las indemnizaciones por la expropiación que se había hecho en el siglo XIX a sus bienes. Es decir, había una serie de elementos de resentimiento en la libertad de cultos. Eso para la iglesia era terrible. Como la iglesia había proclamado siempre que la única religión verdadera era la religión católica. Entonces, eso es decir que todo el mundo busca a Dios de acuerdo a sus propias posibilidades. ¿Qué religión que lleve a Dios es válida? Eso no lo puede aceptar la iglesia católica en este momento. Entonces, Laureano Gómez dice, los liberales son los mismos ateos del siglo XIX, esos liberales que establecieron la educación laica, esos liberales que acabaron con las propiedades de la iglesia, esos liberales que establecieron la libertad de enseñanza, esos liberales son los mismos de ahora, que atracan a la iglesia. Entonces, ese es el discurso de Laureano Gómez, un discurso de confrontación, un discurso de odio, un discurso eh, y de todo el grupo, Silvio Villegas, Fernando Londoño y Londoño, Gilberto Alzate Aventaño, todo ese grupo de dirigentes conservadores que hace la oposición radical a liberales y que va a mover a los caciques conservadores para que comience la violencia contra los liberales. Van a aparecer entonces los primeros muertos en el gobierno de Ospina, ¿no? Más de 20 muertos en Manizales. Y así la prensa comienza a dejar datos y datos y datos de muertos, 10 muertos, 2 muertos, 5 muertos de miembros del Partido Liberal. Gilberto Alza, perdón, Gaitán, en las elecciones de Mitaca, que se llama, de, de asambleas y consejos y elecciones para la Cámara. En ese momento la Cámara se renueva cada 2 años. Gaitán gana las elecciones. Es decir, el grupo gaitanista se apodera de la dirección del partido, gana las elecciones. Olleras, Echandía, López, Santos salen. Queda Gaitán como jefe único del Partido Liberal. Y entonces la violencia se acrecienta. Las muertes siguen contra los liberales. Hay quema de aldeas, quema de pueblos, quema Río Negro, que es pueblo que se dice que es ultraliberal, donde se despidió la Constitución de 1863, la más liberal de todas las constituciones, queman a Río Negro. Y es cuando Gaitán, entonces, 2 meses antes de su asesinato, promueve aquella famosa marcha del silencio, ¿no? Donde más de 60.000 personas se reúnen en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y Gaitán entonces pronuncia su famosa oración, oración en la cual le dice al presidente Ospina, señor presidente, este pueblo silencioso os pide la paz. Este pueblo silencioso os pide que cesen los atropellos contra los hombres del pueblo, etcétera. 2 meses después, Gaitán va a ser asesinado.
Y bueno, viene pues todo esta tragedia del 9 de abril, ¿no? La tragedia del 9 de abril, donde realmente se destruye media Bogotá. Eh, Aquí, pues obviamente va a haber la acusación de que fue un movimiento comunista. La verdad de las cosas es que el Partido Comunista, pues para hablar de los comunistas en concreto, lo coge de sorpresa esta situación. Son las masas las que salen airadas y dolidas por la muerte de su líder. Y estas masas no tienen dirección, estas masas no tienen quien los dirija. El Partido Comunista trata de dirigir este movimiento, pero es un movimiento anárquico, es un movimiento espontáneo. La gente finalmente va a terminar botando el cadáver de Roa Sierra, que es el asesino, parece ser el asesino. Nunca se supo exactamente si fue él exactamente. Botar el cadáver ahí frente al Palacio de San Carlos, donde está el presidente Ospina, y la gente después termina quemando media ciudad, quemando el Palacio de Justicia, quemando la gobernación, media Bogotá es incendiada, y esta gente al final del día asalta los almacenes, las mujeres del pueblo se ponen los abrigos elegantísimos de las damas de la alta sociedad, se asaltan las almacenes donde se vende el trago y la gente se emborracha y la gente termina en las calles emborrachada. Cuando llega el ejército de Boyacá, de Tunja, pues lo que encuentra es gente que no va a responder con una forma simplemente masacrada por el ejército. Eso no. Eh, en algunas ciudades se crean juntas revolucionarias, como en Barranca Bermeja o en el Líbano, en Tolima, juntas de gaitanistas, que duran muy poco, pues simplemente el gobierno restablece el orden, ¿no? Con las tropas que trae de Boyacá, en Bogotá y las demás tropas. Por ejemplo, en Cali un levantamiento de la población eh, y el jefe el comandante de la tercera brigada es el general Rojas Pinilla y va a aplicar una represión terrible contra la población popular en Cali para el intento de insurrección. Eh, Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, voy a suspender 2 minutos a ver ustedes qué opinan de todo lo que hemos hablado para terminar lo que nos falta, que no es mucho. Profe, Tienen la palabra si quieren intervenir. Sí, ¿cómo está? Habla con Felipe sí, Ramos dígame. Arana. Sí, señor. Profe, el Dígame. Frente Nacional, después que matan a Gaitán, empieza a formarse el Frente Nacional. No, el Frente Nacional comienza a formarse en los 2 últimos años, el último año mejor, del gobierno de Rojas Pinilla, en el último año. Cuando lo derrocan, Ya, ya, pues, ah, antes del cuando, derrocamiento, pues, antes del hay 2 acuerdos muy importantes, hay ¿cómo se llamaría? Acuerdos o convenios entre Alberto Lleras, que es el jefe del Partido Liberal en ese momento, y Laureano Gómez, que está exiliado, que Rojas lo ha sacado del país, Rojas Pinilla, pero es el jefe indiscutible del Partido Conservador, y van a hacer los acuerdos de Sitges y Benidorm. Primero Benidorm y después Sitges. Son 2 ciudades en la costa catalana donde Laureano Gómez estaba viviendo, exiliado de Colombia. Y ahí se van a cocinar los acuerdos sí, de hecho, antes de se la llama un caída de Rojas. acuerdo, el acuerdo de Benidorm. De hecho, se llama el Benidorm acuerdo y de Benidorm. Sitges. Así Sí, es. Benidorm y Sitges son los 2 acuerdos. Benidorm es simplemente el acuerdo entre Laureano y Lleras para restablecer la democracia frente a la dictadura de Rojas, y el de Sitges ya es un acuerdo concreto en el cual se establece que va a haber una repartición igualitaria del poder entre los liberales y los conservadores, de tal manera que habrá una paridad en el gabinete ministerial, paridad en las gobernaciones, paridad en las alcaldías,
ese ya es un acuerdo muy concreto y un acuerdo realmente encaminado a derrocar al general Rojas Pinilla. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra? Profesor, dígame, Gregorio. gracias. Lo último que usted me acaba de decir me deja una vez más sorprendido lo timorato que ha sido el Partido Liberal a través de la historia. Sí. Y es que si Rojas Pinilla intervino y masacró a los liberales como militar allá en Cali, ¿cómo es posible que después, cuando ya da el golpe de Estado, los primeros que salen a abrazarlo son los liberales? ¿Sí? Entonces, eso demuestra pues Bueno, porque eran los que estaban más golpeados por el gobierno conservador. Sí, pero debió tener un poquito más de dignidad. Rojas parece abrir pues una apertura al liberalismo y ese famoso discurso de la noche inicial de su ascenso al poder, que dice no más muertes, no más depredaciones en nombre de la patria inmortal, etcétera, y hace pues un llamado a la unidad nacional y abre los espacios al Partido Liberal. Después va a ampliar la Asamblea Constituyente que había convocado Laureano Gómez, va a meter a unos liberales, va a conformar una Corte Suprema paritaria, liberales y conservadores. O sea, él abre los espacios, partido que estaba siendo masacrado. Entonces, hay que entender también eso un poco, ¿no? No, sí, correcto, yo eso lo entiendo, pero uno debe ser digno hasta en la derrota, ¿sí? Y entonces recibirlo, como yo, con brazos abiertos, entre otras cosas. El Partido Liberal, algunos de los dirigentes, como es el caso de Abelardo Forero Benavides, ¿sí? Que fue uno de los principales, fue una figura del Partido Liberal y fue uno de los... Uno de los lentejos, se llamaban los lentejos. Exacto. ¿Sí? Los que aplaudieron el ascenso de Rojas Pinilla. Sí, lentejos. ¿Por qué se llaman lentejos? ¿Por qué se llaman lentejos? Tal vez por la cosa bíblica de allá de Saúl cuando entregó el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Por un plato de lentejas. Sí, claro. Por ahí bueno, pero de todas maneras, bueno, yo le digo que yo soy de tradición liberal y abandoné el Partido Liberal hace poco. ¿Para qué voy a invitarme a cuestiones después de haber estado en el nuevo liberalismo? Pero por lo que he venido observando, escuchando a ustedes de los señalamientos de comportamiento del Partido Liberal, es un partido que francamente da como un poquito casi de vergüenza decir que uno es liberal, por esa forma, digamos, que ha actuado a través de la historia. ¿No? ¿Sí? Yo sí, todas las ideas liberales y todo eso es muy bonito, pero a la hora del temple es cuando entonces salen huyendo, meten bajo el rabo entre las piernas, o sea, salen a gritar y cuando ven la cosa ya toda fuerte, no, ahora sí me voy. Sí, no. Bueno, listo. Esa era la observación que quería hacer, doctor. Sí, muy bien. Sí. ¿Alguna otra opinión? Profe, yo genero una inquietud. Diga. Profe, el Partido Liberal siempre ha sido perseguido por el Partido Conservador y el Partido Conservador perseguido por el Partido Liberal. Pero a mí me salta una duda cuando en estos momentos, en todos los momentos he escuchado las ideas neoliberales, las políticas neoliberales. Sí. O sea, satanizan o vuelven las ideas neoliberales como le meten la idea a uno de que son las peores ideas, las peores políticas. No entiendo esa parte, profe. Sí, realmente el término neoliberal es un término ambiguo, ubicuo, ¿no? Por esto, realmente lo que se llamó neoliberalismo al principio fue toda la política de Roosevelt cuando vino la crisis de 1929, la famosa crisis del crack de la bolsa, ¿no? La crisis del 29-30. Entonces, las políticas de Roosevelt, dirigidas y orientadas por un gran economista, más importante
economista del siglo XX, Keynes, pues hubo que revisar el capitalismo. Hubo que revisar ese viejo liberalismo manchesteriano del siglo XIX que decía que el Estado no debía intervenir en la economía, que el empresario podía fijar los precios de sus mercancías como quisiera, que podía pagar los salarios que le diera la gana, que no había garantías para los trabajadores, etcétera. Ese liberalismo del siglo XIX pues fue revisado en el gobierno de Roosevelt a raíz de la crisis. Entonces, se estableció jornadas de trabajo de 8 horas, se establecieron garantías laborales, condiciones mejores de trabajo, se estableció un salario mínimo, se establecieron condiciones de vivienda decente para los obreros, se garantizaba la huelga, se garantizaba la negociación colectiva del trabajo, cosa que no existía en el capitalismo del siglo XIX. Todas estas reformas, ¿sí?, que revisaban el liberalismo del siglo XIX, pues se llamaron neoliberalismo, ¿sí? Y ese fue el neoliberalismo. Era un nuevo liberalismo, un liberalismo distinto al del siglo XIX. El liberalismo del siglo XIX era de no intervención del Estado en la economía, el laissez-faire, laissez-passer. El liberalismo nuevo era un liberalismo de intervención, buscando la justicia social, buscando el mejoramiento de los trabajadores, buscando unos salarios justos, buscando unas horas de trabajo decentes. Cuando el trabajador antes trabajaba 12 o 18 horas, ahora va a trabajar 8 horas, una seguridad social, etc. Ese es el primer neoliberalismo. Pero a partir del 70, de 1970, va a aparecer lo que ahora llamamos neoliberalismo, ¿sí?, que es una reedición ese sí, del liberalismo del siglo XIX. Por eso es neoliberalismo en el sentido de que es ese liberalismo viejo del siglo XIX que vuelve a aparecer ahora. ¿Qué va a decir ese liberalismo de ahora? Va a decir lo mismo que decía el liberalismo del siglo XIX. El Estado no debe intervenir en la economía. Los empresarios, debe haber libertad de comercio, debe haber libertad de industria, debe haber una libertad absoluta del empresario para dirigir sus negocios como quiera, sin ninguna injerencia del Estado. Hay que reducir los impuestos a los empresarios, a las grandes empresas, pocos impuestos para que el empresario entonces tenga más ganancias, pueda ampliar su negocio, pueda vincular más gente a trabajar con él en su negocio. Debe haber, digamos, unas condiciones de trabajo menos exigentes para el empresario, es decir, no tiene que haber esas negociaciones de colectivas que son las que amarran al empresario a unas condiciones que tiene que cumplir, sino que, digamos, el trabajo debe ser más libre, ¿no? El empresario puede fijar los precios de los salarios como él quiera, no debe haber tantas prestaciones sociales, ¿no? Porque lo que necesitamos es que el empresario gane más plata para que pueda crecer más la empresa y para que haya más fuentes de trabajo. Es decir, el liberalismo, el neoliberalismo del que hablamos ahora, que comenzó en 1970 y que tiene unos cerebros, pues Friedman en Estados Unidos, otro señor que es un austríaco que se llama Hayek, que ya murió, Friedman también murió. Ese neoliberalismo es una reproducción del viejo liberalismo del siglo XIX. Y ese liberalismo que ha causado todos los desastres que ha causado. Por eso es que no se asuste Zunilda diciendo que el neoliberalismo se ha demonizado. Es que hay que demonizarlo. Porque ese neoliberalismo ha causado pobreza, ha causado miseria. El neoliberalismo en su implantación en América Latina de la década del 90 hasta el 2000 produjo 60 millones más de pobres en América Latina. Eso es una realidad. Ese neoliberalismo desmontó los sistemas de salud en América Latina y por eso tuvimos problemas en esta pandemia, porque el sistema de salud se debilitó tremendamente.
Ese neoliberalismo ataca la posibilidad de que el Estado, por ejemplo, cumpla con unos deberes sociales con los ciudadanos. El neoliberalismo dice, por ejemplo, cosas como esta. No, yo soy empresario, yo soy rico, yo me hice rico, ¿no? Yo no tengo la culpa de que haya pobres. Y yo no tengo la culpa de que si hay pobres, yo tenga que contribuir a que estos pobres tengan educación, o tengan salud, o tengan vivienda. Eso no es mi problema. A mí no me pueden quitar eso, mi riqueza, simplemente para dársela a estas personas porque son pobres. Eso no es mi problema, ni es culpa mía. Esa es la ideología del neoliberalismo, ¿no? Es una ideología profundamente egoísta, ¿no? Profundamente enemiga de las clases populares, ¿no? Es lo que usted ve de pronto. Hay cosas que usted ve, por ejemplo, el tema de estos muchachos en el gobierno anterior, los pilos, se les daba una beca para que fueran a estudiar en universidades de la élite, ¿sí? Javeriana y a los Andes y qué sé yo. Y estos muchachos llegaban a estas universidades y los humillaban, los muchachos más ricos, clases altas, los deseaban, etcétera. Uno de esos muchachos en la Javeriana se tiró de un último piso, un sexto, séptimo piso, y se mató, ¿no? Por el acoso y por la presión y por el desprecio que sufrió de sus compañeros de clase alta. Y cuando uno ve, por ejemplo, que la minga indígena, por ejemplo, la agarran a plomo en Cali, ¿y quiénes la agarran a plomo? Unas personas con unos fusiles de última tecnología, unos fusiles que no tienen sino el ejército o la policía. Salen a darle plomo a los indígenas. ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Lo que usted está comentando, el estudiante jugó hace poco con el Ser Pilo Paga. Allí habían varios estudiantes. Sí, hace poco. Creo que en la Universidad Javeriana y en los Andes o el Externado pasó eso. Sí, fue en la Javeriana. El muchacho se suicidó. Así es. El muchacho se suicidó. Bueno, ese es un poco lo que puede significar el neoliberalismo. El neoliberalismo es eso. A mí no me importan los pobres, ¿no? No me interesa, ¿no? Y si puedo eliminarlos, los elimino. Punto. Pero doctor, doctor, sí, lógicamente el neoliberalismo es un sistema perverso, hasta ahí estamos de acuerdo, pero ocurre lo siguiente, y la experiencia la tenemos aquí en Colombia, la cual por la edad entre usted y yo la conocemos, la vivimos, y es que ante la ineficiencia del Estado administrando sus empresas, sus agencias, ¿cierto? La gente en un momento dado vio con buenos ojos de que privatizaran todo, por todo lo que sucedía en Colpuerto, lo que sucedía en Telecom, toda esa cuestión. O sea que entonces nosotros estimulamos que se origine esa situación que se refleja en el neoliberalismo. ¿Sí? Aquí aplaudimos claro, cuando se acabaron esas empresas. El neoliberalismo se ha justificado en ineficiencia del Estado, la burocratización del Estado en el manejo de las empresas, el carácter a veces improductivo de esas mismas empresas que maneja el Estado. Sí, eso es cierto. Hay digamos, la ineficiencia muchas veces. Pero entonces hay que nacionalizar, hay que privatizar las empresas del Estado para que las manejen los empresarios privados porque son mucho más eficientes. Sí, todo eso, y hay ese tipo de justificaciones. Bueno, voy a ver si terminamos hoy con lo último ya, que es el tema ya de el golpe de Rojas Pinilla, que es el producto de lo que llamó algún autor el derrumbe parcial del Estado. Es decir, durante el gobierno de Laureano Gómez, que sube a la presidencia después de Ospina Pérez, y antes de Ospina Pérez, pues hay toda una crisis tremenda que tiene que ver con
con los debates supremamente agresivos dentro del recinto del Congreso. Álvaro Gómez sale con unos pitos a sabotear las intervenciones de los parlamentarios liberales, a fomentar, por supuesto, una política de agresión. Se producen disparos en el Congreso. Un representante, un senador conservador saca su arma y mata a un liberal. El otro liberal queda herido, pues, Toto el Corral, que queda paralítico y después va a morir. Las masas conservadoras salen a la calle y dice, dictando con el lema, viva el revólver de Amadeo. Amadeo es el parlamentario que ha sacado el revólver y ha matado a un liberal y herido de muerte a otro. Y la gente sale a gritar que vive el revólver de Amadeo. Creo que era boyacense. Creo que era boyacense el Amadeo. Amadeo, sí. Sí, creo que era también. Viene el momento en que el Partido Liberal trata de juzgar a Ospina, inicia un juicio, y entonces Ospina simplemente manda al ejército y cierra el Congreso, saca a los congresistas a culata del Congreso. Esas elecciones que llevan al gobierno de Laureano Gómez están marcadas por violencia tremenda. Vicente Chandía, el hermano de Darío Chandía, pues que es el candidato liberal y es un prohombre del Partido Liberal, gran intelectual, etcétera. Vicente Chandía es asesinado en las calles de Bogotá en una manifestación. El Partido Liberal entonces decide no participar en elecciones por falta de garantías y sale elegido Laureano Gómez prácticamente sin ninguna oposición. Y bajo el gobierno de Laureano, pues sigue la violencia tremenda. Es el momento en que aparecen ya estos famosos pájaros, son una especie de contraguerrilla, una especie de autodefensas que van a atacar a los dirigentes liberales y a la población liberal. Va a aparecer entonces la respuesta del pueblo liberal con las guerrillas. Van a ser las guerrillas liberales en los llanos, guerrillas liberales en el Tolima, guerrillas liberales en el sur de Antioquia. Van a aparecer a su vez las guerrillas comunistas, porque por supuesto la represión y la violencia conservadora es no solamente contra el Partido Liberal, sino contra los comunistas, porque finalmente lo que dice Laureano es que el Partido Liberal simplemente es la mampara del comunismo. Entonces ambos partidos pues son perseguidos por el gobierno conservador. Una historia, el padre del doctor Gómez Méndez, y que fue fiscal y que fue procurador, es actualmente pues una persona muy reconocida como penalista. Su padre era del Partido Comunista y permanentemente estaba en la cárcel por ser comunista. Salía a vender el periódico del Partido Comunista que llamaba Voz de la Democracia, y todas las veces lo mandaban a la cárcel allá en Líbano, en el Tolima. De manera que para mostrar pues exactamente esa persecución contra un partido. Laureano Gómez, no se les olvide, es el único país de América Latina que manda tropas a la guerra de Corea, una guerra contra el comunismo. Corea del Norte, apoyada por China y por Rusia soviética. Entonces hay que luchar contra el comunismo, manda al Batallón Colombia, etcétera. El único país de América Latina que se involucra en esa guerra. Es una guerra contra el comunismo, claro está. Digamos que entonces la violencia llega a unos niveles terribles. Es el momento en que las masas conservadoras queman el periódico El Tiempo, queman el periódico El Espectador, atacan las casas de los dirigentes liberales, de Carlos Lleras, de Alberto Lleras, de Carlos Lleras, perdón, de López. López y Carlos Lleras tienen que salir del país, exiliados, porque su vida corre peligro.
Por el otro lado, pues, se han organizado las guerrillas liberales, como he dicho, en los llanos orientales con Guadalupe Salcedo y las guerrillas comunistas en el Tolima, que van a ser el núcleo donde van a surgir las FARC, precisamente, estas guerrillas comunistas, que surgen en esta época. Ustedes ven que hay una continuidad de violencias, ¿no? Y bueno, todo esto va a conducir a la idea de un sector de las clases dirigentes, de los empresarios del país, liberales y conservadores, y de un sector del conservatismo, el sector ospinista, pues que ven que el país se está derrumbando con esta violencia que Laureano Gómez ha propiciado y que Laureano Gómez no quiere ceder en ningún momento, es un hombre irreductible, para él hay que acabar con el Partido Liberal de todas maneras y con los comunistas. Y entonces van a promover el famoso golpe del 13 de junio, cuando sube el general Rojas Pinilla, que finalmente es un golpe en el cual se trata de a Gómez del poder. La idea no es subir a un militar allí, pero cuando Rojas Pinilla llega pues al Palacio San Carlos y le dice a los dirigentes conservadores, le dice a Ospina, doctor, tome usted la presidencia, doctor Urdaneta, tome usted la presidencia, nadie quiere. Entonces, todos le dicen, pero general, si aquí ha habido un golpe militar, es el que tiene que tomar el poder. Y entonces Rojas asume pues el poder. ¿Qué hay que decir del gobierno de Rojas? Del gobierno de Rojas, esto es complejo y yo no tenemos mucho tiempo para explicar todo esto, pero digamos que uno puede decir en términos generales que sí, indudablemente que fue una dictadura. Rojas estableció la censura, o pues estableció, no, ya venía en el gobierno de Laureano Gómez la censura de prensa, la mantuvo y la hizo más dura tal vez, cerró los periódicos, El Tiempo, El Espectador, eso es indudable. Ahora, estos periódicos vuelven a salir con otro nombre, El Independiente e Intermedio, de manera que lo cierra el gobierno, pero vuelven y siguen existiendo de todas maneras con otro nombre. Hay una represión contra la oposición, eso es indudable. Está el problema de la muerte de los estudiantes por el Batallón Colombia en 1954, casi reiniciando el gobierno. Son hechos muy oscuros, no parece que pues, el gobierno hubiera sido el responsable directo, parece que fue problema de ejército que intervino en una forma irresponsable y produjo una masacre de estudiantes ahí frente al edificio Murillo Toro en la séptima, en Bogotá, pero no es pues propiamente no fue una directiva del gobierno. Pero sí está el tema de la Plaza de la Santa María, donde hubo una defenestración, es decir, se tiraron a la gente por las escalinatas de la plaza porque gritaron en contra de María Eugenia, la hija del general, María Eugenia Rojas. Nunca se estableció si hubo muertos o no, que eso es otro de los problemas que siempre he dicho que hubo muertos, pero nunca hubo datos precisos que se hubiera hecho que hubo tantos muertos y que los hospitales dieron cuenta de eso, nunca hubo. Entonces no se sabe realmente si tiraron a la gente por las escalinatas, pero no se sabe si hubo muertos o no. Pero hubo un acto de represión, indudablemente. Bien, pero indudablemente el gobierno de Rojas tiene unas características que son muy interesantes y es una recuperación del tema de lo social, claro, muy tímida, supremamente tímida, después de estos gobiernos conservadores tan enemigos de los cambios sociales, tan enemigos de las reformas sociales. Rojas vuelve a hablar un poco del tema de la justicia social, por ejemplo, la congelación de los arrendamientos para los arrendamientos de viviendas, se congelan los arrendamientos y esto favorece mucho a las clases pobres y a las clases medias. Los impuestos a los ricos, el bancario no pagaba industria y comercio, se le impone el impuesto a industria y comercio, los cafeteros tienen que pagar un impuesto que no pagaban,
ese impuesto va a favorecer la industrialización del país. Hay un crecimiento importante del sector estatal. Aparece el Banco Popular, aparece el Banco Cafetero, aparece el Instituto de Crédito Industrial, aparece toda una serie de institutos, el Instituto de Crédito Territorial para la Construcción de Vivienda. Es decir, hay una serie de elementos novedosos en el gobierno de Rojas que no se pueden desconocer y que infortunadamente pues han sido bastante pasados por alto, pues mirando solamente su gobierno dictatorial, digamos, que lo fue sin duda alguna, y su intento de autonomización con respecto a las élites políticas. Rojas trató de hacer un gobierno muy independiente de las élites políticas, que trató de crear un partido nuevo que se llama la Tercera Fuerza, trató de crear un sindicalismo independiente de la UTC, que era en ese momento el sindicato más importante, dominado por la Iglesia Católica. La CTC se había debilitado, la CTC de los liberales y de los comunistas. El sindicalismo más fuerte era la UTC, que es un sindicalismo montado por los jesuitas y por la Iglesia. Entonces les pone una competencia, ¿no? Es decir, esa autonomización de Rojas es lo que la clase dirigente no aguanta y no tolera, y por eso se unen liberales y conservadores y deciden, y los empresarios, y deciden derrocar a Rojas. Porque es un gobierno que se les salió de las manos, que lo montaron ellos para acabar con la violencia. Pero cuando ese gobierno termina diseñando su propio plan de acción como gobierno, entonces ya no les sirve y tienen que excluirlo definitivamente. El famoso paro cívico que saca a Rojas del poder no es un paro de la clase obrera, es un paro de los empresarios, es un paro de los dueños del capital, que mandan a los obreros a la casa, los mandan con mercados, ¿no? O les pagan los días de paro, ¿no? De tal manera que son los empresarios los que montan el paro famoso que saca Rojas del poder. Rojas negocia la salida del poder. No es que se lo tumbaron y se fue, no. Rojas negocia con la élite. ¿Con quiénes? Con Carlos Lleras, con Alberto Lleras, con con los exministros Álvaro Restrepo, ministro de Laureano Gómez y de Ospina Pérez, negocia con Ospina Pérez, con toda esa élite política, negocia él la salida. Y la negociación llega a que Rojas deja el poder, pero deja una junta militar con personas del ejército leales a su persona. La idea de Rojas era que esa junta en algún momento volviera a llamarlo al poder, pero esa junta termina dominada, controlada por la élite, por Alberto Lleras, por Carlos Lleras, por Álvaro Gómez, son los que van a controlar esa junta y van a dictarle a esa junta las decisiones que tiene que tomar. Esa junta de gobierno es una junta amanuense de la élite política a partir de ese momento. Es lo que puedo hablar hasta hoy porque no podemos hablar mucho más porque pues ya se nos acabó el curso. Profesor, disculpe. Quedaría el Frente Nacional, quedaría mirar algunos temas del Frente Nacional, una caracterización general del Frente Nacional, que es pues básicamente un gobierno compartido entre liberales y conservadores. El Frente Nacional es definitivamente el arriar todas las banderas de cambio, de reforma social. ¿Sí? Es un gobierno, o son gobiernos de estabilidad política, ¿no? De
represión contra el movimiento popular, de criminalización de la protesta ciudadana. Se declara el estado de sitio cuando hay paro de los médicos, se declara estado de sitio cuando hay huelga, se declara estado de sitio cuando hay huelga en el sector bancario, se declara estado de sitio cuando hay huelga de los maestros, que son frecuentes, de FECODE. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Frente Nacional criminalizó permanentemente la protesta. Y cada que se decreta el estado de sitio, eso fue la historia del Frente Nacional, tenemos consejos de guerra verbales para juzgar, ¿no? Nada, la rebelión y lo que ellos llamaron la asociación para delinquir, ¿no? Era delito político, pero lo vuelven un delito común, etc. Esa es la historia del Frente Nacional. Y en esa historia del Frente Nacional pues, va a prolongarse en alguna forma la violencia que venía de la década de los 50, porque esa violencia se va a reproducir a través de los grupos guerrilleros. Las FARC provienen de las guerrillas comunistas, que se llamaron grupos de autodefensa campesina, así se llamaron. Curiosamente, las autodefensas de Urabá, de Castaño y Mancuso se van a llamar igual. Los primeros que se llamaron autodefensas campesinas fueron las autodefensas que formó el Partido Comunista en el Tolima para enfrentar la violencia conservadora. Y son esos grupos de autodefensa que creó el Partido Comunista campesino los que van a ser el germen de las futuras FARC. Entonces, es la continuidad de esa vieja violencia en las FARC, ¿no? En fin, sí, creo que Felipe me estaba pidiendo la palabra, sí. Sí, profesor, con todo respeto, ¿usted estaba en Bogotá en la época de Rojas Pinilla? ¿En esa época usted lo recuerda? ¿Se estuvo allá? ¿Bogotá? No, yo estaba en Medellín. Y yo estaba muy pequeño, a mí me tocó el golpe de mayo, la caída de Rojas en mayo. Ese día yo estudiaba en un colegio jesuita, San Ignacio en Medellín, y nos dieron libre. Váyanse para la casa. ¿Bien? Están en el paro también, ¿no? Los jesuitas. Gracias, profe, muy amable. ¿Por qué me pregunta eso? No, porque pensé que lo había Yo soy vivido, viejo, pero no tanto, ¿no? Sí, por eso le dije con todo respeto, porque quería más o menos calcular el tiempo, pero yo era muy pequeño, yo tenía 10, 11 años tenía cuando cayó Rojas, cuando el 10 de mayo del 57 cayó Rojas. Ese día estaba yo en el colegio y nos dieron libre, ¿no? Los jesuitas, vayan para la casa. Gracias, profesor, sería también oportuno mencionar las obras civiles que inició Rojas y que entre ellos el aeropuerto El Dorado. Santa Marta, por ejemplo, que era un pueblo, un villorrio prácticamente, antes de Rojas Pinilla, cuando tiene un gobernador que es Hernández Pardo, para que las cuestiones, se dio un vuelco total a Santa Marta con las obras civiles y las pavimentaciones a costa. Eso es una tarea o algo que hay que reconocer a Rojas Pinilla, su propósito de las obras civiles, ¿sí? El CAN creo que también es un diseño de él y todas esas cosas así por el estilo, ¿no? El Rodadero también. Bueno, sí. Entonces, sí. Oye, el tema de San Andrés. San Andrés era una isla olvidada. Correcto. Que nadie sabía si era de Colombia o no era de Colombia. Sí, señor. Y sin duda alguna la integración de San Andrés al país la hizo Rojas. Sin duda alguna. ¿Okay? Y la 26 de Bogotá, creo que también fue diseñado con... No, antes, Masuera. Exacto, con el presidente Masuera Villegas. Sí. Lo mismo que la autopista del norte, que la comenzó Jorge Leiva, el papá de Álvaro Leiva, que le dijeron que era un loco, que esa es una autopista, esa locura, que eso mira, estaba hasta la frontera con Venezuela, que eso era una locura, ¿cómo se le ocurría eso? El tipo sacó adelante eso y claro, la terminó Rojas, ¿no? Sí. Rojas, ¿no? Y hizo la desviación al pueblo, la Rosa de Viterbo, ¿no? Santa Rosa de Viterbo. Y la acción de lo que a través del Servicio Nacional, Servicio de Asistencia Social, el famoso SENDA. ¿Sí?
en senda, donde distribuía todo ese contrabando de última tecnología que venía especialmente del Japón, se lo repartía entre aquí mi pueblo Plato Magdalena. Era asombroso esos juguetes que le daban a la élite, ¿es cierto? A los niños. Sí, era sorprendente esa labor, esa tarea que en el aspecto social que se hizo. Sí, recuerden que Rojas trata de imitar un poco el modelo de Perón, ¿no? O sea, María Eugenia va como el puesto de Evita, ¿no? De Levita. Y trató de crear un sindicalismo propio, ¿no? Crea un sindicalismo propio derivado del gobierno, del gobierno. Trata de crear un partido propio que se llama la Tercera Fuerza, ¿sí? Entonces es un poco el modelo peronista, ¿no? Pero obviamente que bajo unas condiciones muy distintas, porque pues lógicamente el ascenso de Rojas había sido un ascenso propiciado por las élites, ¿sí? Entonces las élites hicieron ejercer una tutoría sobre su gobierno, y cuando él comenzó a independizarse de esa tutoría y a plantear un gobierno con sus propios objetivos, las élites no aceptaron, no hicieron que eso ya ocurriera, porque les quitaba el poder político, ¿sí? Se los arrebataba, y fuera de eso pues manejaba la economía según sus propios criterios y no como siempre la habían manejado, que era el genio económico por parte de las élites sobre la política económica a través de los ministros de Hacienda. Tuvo un ministro muy interesante llamado Jorge Villaveses, el ministro de Hacienda, que decían que era una mezcla entre un banquero capitalista y un comunista, ¿no? Entonces él tenía unas visiones de, por ejemplo, impuestos para el sector bancario, por ejemplo, que no pagaba impuestos, o los impuestos para el sector cafetero, que tampoco pagaba impuestos. Entonces, ese tipo de cosas le crearon a Rojas una oposición muy grande de las élites económicas del momento. Bien, entonces quedó mucho por ver, pero no podíamos hacer nada más. Espero que nos podamos volver a ver y nos podamos volver físicamente a ver, de tal manera que les agradezco mucho su actividad en este diplomado y en este curso especial de Historia de Colombia, Historia Crítica de Colombia. Y espero que haya sido de agrado de todos ustedes y nos haya servido pues para mirar la historia de Colombia desde otra perspectiva. ¿Okay? Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias. Interesantísimo. Muy amable, gracias. Gracias por sus enseñanzas. Encantado, profesor, usted me ha dado una visión muy diferente a la que yo tenía respecto a muchas gracias, la situación como se desarrolla por toda la nacionalidad. Un placer, profe, sí, compartir con usted. Muy amable. Nos vemos en el camino de Fuerza Ciudadana, profe. Nos vemos en el camino. Muchas gracias, profe. Cuando vaya a Santa Marta lo busco. Cuando vaya a Santa Marta lo busco. Muchas felicidades para todos. Y mucha suerte y que sigamos adelante en este trabajo de formación y de lucha para este país. No solamente en esta ciudad, sino el país en general. ¿Ok? Y Santander también es Fuerza Ciudadana, profe. Sí, señor. Muy amable. Sí, señor. Bueno, cuando vaya a Santa Marta, cuando vaya a Santa Marta lo buscaré a tomar un tinto. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Echeverry, compañeros. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Buenas noches y gracias por su enseñanza. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su sabiduría.